Información en Córdoba Noticias y en este caso nos vamos a detener en lo que está sucediendo, la preocupante situación de Afganistán, imágenes que conmueven al mundo, una situación que comienza por allá por los 90 cuando se estaba dando la guerra que tenía que ver con lo que acontecía en la ex Unión Soviética, en donde los talibanes tenían en su momento una alianza con los Estados Unidos, quienes los propios estadounidenses llamaban los guerreros de la libertad. En ese contexto el conflicto fue escalando cada vez más, teniendo como principal protagonista la caída de las Torres Gemelas, en donde por supuesto la situación de la relación entre Estados Unidos y este grupo que luego comenzó a ser llamado terrorista se quebró de manera definitiva. Desde entonces la ocupación de las tropas estadounidenses en Afganistán, tropas que decidieron realizar su retirada tras 20 años de ocupación, generando un conflicto sin precedentes y que por supuesto ha generado el retorno del terror. Y para hablar más en detalle sobre lo que está pasando en estos últimos días, estamos en contacto con el analista internacional Eric Kamerath para tratar de comprender qué es lo que está pasando y principalmente si esto tiene una salida a futuro. ¿Cómo estás, Eric? Gracias por acompañarnos. Joel y Flavia, te saludamos. Hola Joel, Flavia, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos, no es la primera vez que estás en nuestra casa y en este caso, bueno, la gran pregunta hacia el mundo, ¿qué está pasando en este momento? Sobre todo con las imágenes de personas intentando salir de cualquier manera de lo que ha sido Afganistán con la llegada de los talibanes. Así es, bueno, hay pánico en gran parte de la población de Afganistán por la llegada de los talibanes. Este domingo fue un día clave, este domingo que pasó, porque los talibanes, o el talibán si se quiere, llegó a ocupar lo que es la capital de Afganistán, que es la ciudad de Kabul. Esto un poco se está repitiendo la historia. Ya en el 96, hay mucha gente que cree que es la primera vez que esto ocurre, pero esto no es así. En el 96 el talibán ya ocupó la ciudad de Kabul exactamente en septiembre bueno, y tuvo un gobierno de aproximadamente 5 años hasta la intervención estadounidense del 2001, luego del derribo de las Torres Gemelas, de lo que estamos por cumplirse 20 años. Entonces ya hubo un gobierno del talibán de 5 años en Afganistán y quienes conocen lo que fue este gobierno precisamente son quienes están intentando ahora huir de cualquier manera del país, sabiendo bueno, el terror que puede ser impartido desde un gobierno de estas características, de un fundamentalismo islámico. Bueno, el talibán ¿sí? Claro, sí, particularmente preguntarte en relación a esto, me llamó la atención, sobre todo en redes sociales y opiniones con conocimiento de causa y otro no tanto, cómo se han dividido las posiciones en relación a la ocupación por parte de Estados Unidos y la salida. Porque en otro momento hablamos qué se tiene que andar metiendo Estados Unidos en la vida privada o en la cuestión interna de cada uno de los países. Y ahora en algunas ocasiones hay hasta reproche por parte de algunos para con Estados Unidos decir lo dejaron a la buena de Dios. Totalmente. Hay dos posiciones muy marcadas. Una es, e incluso hay encuestas dentro de Estados Unidos que marcaban que, bueno, muchos estadounidenses querían dejar de financiar, básicamente, la guerra más larga en la que ha intervenido Estados Unidos. Lleva 20 años, como decíamos, desde su intervención en 2001 hasta ahora. Entonces querían dejar de financiar y bien dijo Biden estos días. Hay un estudio, por ejemplo, de la Universidad de Brown de Estados Unidos que decía en 2019 que Estados Unidos en Afganistán ya había gastado aproximadamente 978 mil millones de dólares. Biden estos días, antes de terminar de retirar las tropas, dijo, llevamos gastado, sumémosle 2 años, ¿no? Llevamos gastado más de 1.000 millones en esta ocupación. Entonces, obviamente, hay muchos estadounidenses que venían diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Hace 20 años que estamos en Afganistán, que sigue siendo, y esto hay que decirlo, seguía siendo con Estados Unidos un Estado muy fallido. Muchísima corrupción, muchísima inutilidad, si se quiere, en el gobierno, un Estado fallido incluso con la ocupación estadounidense. Lo que pasa luego con la otra posición es lo que estamos viendo ahora, que la gente está desamparada, está tratando de huir de cualquier medio. Hemos visto estas imágenes de gente cayendo de los aviones al despegar, y bueno, y además de lo que ahora se forma, digamos, le cuesta muy caro también a Estados Unidos geopolíticamente porque ya Rusia y China, por ejemplo,
se han pronunciado sobre el gobierno talibán, han dicho que esperan tener una relación amistosa. Rusia, a diferencia de muchos otros países occidentales, por ejemplo, ha dicho que su embajada no la va a cerrar. En Occidente, bueno, Estados Unidos dijo que va a cerrar su embajada, Italia, Suecia, Dinamarca, etcétera. Muchos países directamente cerraron su embajada, mientras que Rusia y China están empezando a entablar relaciones con el gobierno talibán que se está apenas instalando en estos días. Bueno, Eric, precisamente la ocupación de las tropas estadounidenses en el territorio afgano estaba justificada para evitar nuevos acontecimientos, nuevos atentados como lo que había sucedido en 2001. Con esta situación, con la retirada de las tropas, con la llegada nuevamente al poder de los talibanes, ¿hay temor? ¿Crees que puede darse algún tipo de amenaza nuevamente en contra de los Estados Unidos? Sin dudas, ese es uno de los grandes temores, más allá de las cuestiones geopolíticas que te mencionaba recién en cuanto a China y Rusia ocupar el lugar que ocupaba antes Estados Unidos. Ahora uno de los grandes temores es ese, que Afganistán vuelva a ser ese paraíso, digamos, del terrorismo internacional. Entonces, hay muchas potencias que están diciendo esto no solamente es una cuestión de Medio Oriente, por supuesto, sino que nos va a afectar directamente a nosotros, como le afectó en su momento a Estados Unidos con el atentado en el 2001. Y en relación a nuevas alianzas, más allá de esto que nos mencionabas, por ejemplo, en el caso de Rusia, de China, digo, con otros países árabes también, donde están signados por el terrorismo, ¿también hay peligro en relación a esto? Mirá, Pakistán es otro de los países que siempre en teoría ha sido un aliado de Occidente en muchas cuestiones, pero acá hoy en día se está cuestionando muchísimo el rol de Pakistán porque, bueno, los talibanes, una vez que Estados Unidos los expulsa en 2001, ellos se recluyen en gran parte, como se sabe, a las montañas y ocupan gran parte también son de Pakistán. Y lo que se está hablando hoy en día es que Pakistán ha jugado un rol muy importante en el financiamiento y en el apoyo de esta nueva toma del poder de los talibanes, que fue algo excesivamente rápido. Estados Unidos no se estaba ni terminando de retirar y ellos en 10 días ocuparon casi todo el país, llegando a Kabul, como te decía, el domingo, y en gran medida fue gracias al cierre de los pasos fronterizos, por ejemplo, con Pakistán. Por eso se habla de que hay una alianza fuerte con el gobierno pakistaní. Bueno, aparentemente por estas horas el aeropuerto de Kabul ha sido tomado nuevamente por las tropas estadounidenses para garantizar que al menos algunos puedan salir. Pero te quería consultar específicamente por la situación de las principales víctimas del régimen talibán, la cuestión ligada a las mujeres. ¿Qué situación tienen ellas hoy con un Biden que aseguró que van a seguir trabajando de manera comprometida con los derechos de la mujer, que justamente los termina anulando el régimen talibán? Bueno, exacto. No vamos a decir que las mujeres vivían como se vive en Occidente ya con el gobierno anterior, porque obviamente los países de mayoría musulmana tienen otro tipo de regímenes que no son democráticos y que no respetan la igualdad entre ley como tenemos en las democracias occidentales. Pero más allá de esto, ahora tenemos un gobierno fundamentalista, suní, y además están los ejemplos de lo que ya se vivió, como te decía, en el gobierno anterior, de los talibanes, que por ejemplo, entre otras cosas, prohibían la educación a las mujeres luego de los 10 años, simplemente educaban a las mujeres y en gran medida en cuestiones religiosas, solamente hasta los 10 años, prohibían el acceso a otro tipo de educación. Por ejemplo, le prohibieron en ese momento el acceso al arte, a la cultura, a la música, al teatro. Están obligados a usar una burka que las cubra casi de manera total. Tienen, por ejemplo, para circular por la calle no lo pueden hacer libremente, sino que tienen que tener una suerte de tutor, que en general que tiene que ser una figura masculina, en general su marido o algún familiar, pero no pueden ni siquiera salir a circular por la calle ellas solas, y entre otras cuestiones, bueno, eso es básicamente lo principal. En su momento también tuvieron denegado el derecho, por ejemplo, a la salud, al acceso a la salud, y dependen en gran medida siempre de alguna figura masculina para pronunciarse. Ni esto ni hablar, estos son derechos que estoy hablando fundamentales, sí, ni hablar de los derechos políticos que se le ven negados. Por supuesto, bueno, y recién mencionabas el acceso a la salud, que en una situación de pandemia genera aún más preocupación. Así que, Eric, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, allá escucha.